Ya. Bueno, en la pregunta que emite el varón, no hay conexión entre Isaías 43 con Marcos 1:1, evidentemente no lo hay. En mi experiencia con los unicitarios dicen, vos que clamas en el desierto, prepara camino a Jehová. Entonces dice el unicitario, y el que vino es Jesús, entonces Jesús es Jehová. ¿Sí me explico, pastores? Ahí Ya, es ya, donde está, ahora. ahí es donde está el enredo que meten los unicitarios. Pero yo voy a demostrar que cuando está diciendo, vos que clamas en el desierto, prepara el camino de Jehová, ahí desde Isaías capítulo 40, verso 13, se está refiriendo a Jesús, el Hijo, y no se está refiriendo al Padre. Porque si el que aparece es Jesús, el Hijo, en la profecía no puede estar refiriéndose al Padre, porque sería una contradicción. Y lo voy a mostrar de la siguiente forma. Porque ellos utilizan mucho eso. La lógica universitaria es la siguiente. Como en Isaías 43 dice, prepara el camino de Jehová, perdón, a Jehová, entonces ellos dicen, y el que apareció en Jesús, entonces dice, entonces Jesús es el Padre. Sí me explico, pastores, pero yo voy a refutar eso. Le vamos a leer primeramente Isaías capítulo 40, verso 3, que lo tengo aquí en pantalla, lo tengo aquí, dice Isaías capítulo 40, verso 1 al 3. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Noten lo siguiente, que en el verso 1 hasta el 2, quien está hablando es el Padre. Entonces, en el verso 3 no puede ser que se esté diciendo que el Padre vendría. Tiene que ser el Hijo, al cual también se le llama Jehová, como ahorita excelentemente lo explicaba el pastor Manuel Solís en Zacarías 3:2, cuando dice, dijo Jehová, Jehová te reprenda. Ahí tenemos en Zacarías 3:2 que hay dos sujetos a los cuales se le llama Jehová. Este es el mismo caso. Notemos lo siguiente, Isaías 41, repito, consolado, consolado pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Quién es ese Dios? Es el Padre. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que el tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, el que está hablando es el Padre, no puede decir después en el verso 3, el Padre estar diciendo el Padre, sería un absurdo. Verso 3, vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, en el verso 3, si no consideramos el 1 y el 2 adecuadamente, el que está hablando es el Padre. Y en el verso 3, de quien se está hablando es el Hijo. Ahora, vayamos a Lucas capítulo 3. Vamos a Lucas 3. Porque esto fue un debate que yo tuve como unicitario. Y miren lo siguiente, cómo se destruye esa idea unicitaria. Dice Lucas 3:1, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y de Lisanías, tetrarca de Bilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, estando en el desierto. Note algo, ¿dónde está Juan? Está en el desierto. ¿Qué le llegó a Juan? Palabra de Dios. Y posteriormente dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Ese camino del Señor está haciendo referencia a Jesús el Hijo, porque note que ya el Padre se le había revelado a Juan en el desierto, pero Juan no conocía a Jesús. Entonces, como el Padre se le reveló a Juan en el desierto, dice, en la última parte, dice en el verso 2, que vino palabra de Dios a Juan, ya Juan conocía al Padre, pero cuando Juan ve por primera vez a Jesús, él lo identifica y sabe que ese fue del que el Padre le habló. Entonces, en el verso siguiente de Lucas 3:4, ese Señor que viene no es el Padre, ese Señor que viene es el Hijo. Número 1, porque en Isaías capítulo 40, verso 1 al 2, el Padre está hablando que llegaría Jehová y se está refiriendo a Hijo. Y aquí ya Juan había recibido la revelación en el desierto, y esa revelación la recibió del Padre para abrir el camino y limpiar el camino para el que llegaría, que es Jesús, el Hijo. No puede ser el Padre, porque el Padre ya se lo había revelado en el desierto. Dice, como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, mis hermanas y hermanos, los unicitarios dicen que, como dice la Escritura, Isaías capítulo 40, verso 3, que vendría Jehová, ellos dicen, y ahí dice que es el Padre. Y como apareció Jesús, dice, entonces fue el Padre. No, porque el Padre está hablando en Isaías 40, 1 y 2. El Padre se le revela a Juan en el desierto en Lucas 3:2. Y después, cuando aparece la persona de Jesús,
Y si Jesús era el Padre, entonces, ¿por qué Juan dice que ahí fue cuando lo conoció y después lo llevó al bautismo? Juan dijo, Juan 1:33, y yo no le conocía. Entonces, ¿cómo decir que no le conocía si ya se lo había revelado en el desierto? Él no conocía a Jesús, pero ya el Padre en Lucas 3:2 se lo había revelado en el desierto. Pero el que me mandó a bautizar, ¿quién fue el que lo mandó a bautizar? El Padre. Este me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo, es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y ahí queda refutada la idea unicitaria de que Isaías capítulo 40, verso 3, está diciendo que vendría el Padre, y como vino Jesús, entonces el Padre, porque ya aclaramos esa parte. Gracias, Pastor Eduardo. Gracias, Pastor Manuel Solís. El Pastor Braulio dice en Isaías 40, 1 y 2, el que viene hablando es el Padre. Y en el verso 3, el Padre dice que el que vendría es el Hijo, haciendo el Pastor Braulio una diferencia entre un Jehová que habla y un Jehová que viene. Leamos Isaías 40, versículo del 1 al 3. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Para el Pastor Braulio de la Torre, el Dios que se encuentra en el verso 1 es la persona del Padre. El detalle es que el Padre habló 2 veces de Jehová en tercera persona. Este primer Jehová que se encuentra en el verso 2, para el Pastor Braulio de la Torre, sigue siendo la persona del Padre, aun cuando el Padre en el verso 2 hable de Jehová en tercera persona. Pero vemos que en el verso 3 que el Padre habla nuevamente de Jehová en tercera persona. Pero para el Pastor Braulio de la Torre, aquí cambia su manera de leer y concluye que el Jehová mencionado en el verso 3 es otra persona distinta a la persona del Padre. Ahora, si el Jehová del verso 2 es la misma persona del Padre, entonces el Jehová del verso 3 debe ser el mismo Padre que viene hablando, porque en ambas oportunidades habla Dios en tercera persona, a menos que el Pastor Braulio de la Torre ahora crea que Jehová en el verso 2 sea Jehová el Espíritu Santo. Y eso sería un doble suicidio doctrinal. Además de esto, si leemos y entendemos como lo dice el Pastor Braulio de la Torre, estaríamos obligados a creer que la persona del Padre tiene a su Hijo por su Dios, porque en el verso 3 dice la persona del Padre: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es decir, Dios de los judíos y Dios de la persona del Padre. ¡Qué problema para la Trinidad! El Pastor Braulio de la Torre utiliza Lucas capítulo 3 para tratar de reforzar su doctrina personal. Lucas capítulo 3, verso 2 al 6 dice: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará,
y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Observe que Juan el Bautista recibe mandamientos de Dios, y saliendo de la presencia de Dios, fue a predicar como está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Cuál Señor? El Señor que le dio orden en el verso 2. Y aquí se está citando Isaías 43. Por causa de lo que Juan comenzó a hacer cuando salió de la presencia de Dios. Pero sigamos leyendo. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Cuál Dios? Del Dios del verso 2. Y veremos su salvación cuando Juan el Bautista prepare su camino para que él aparezca para salvar. Juan el Bautista no conocía entre los hombres, escuche bien, entre los hombres que él bautizaba al Cordero de Dios, quien él estaba esperando según Juan capítulo 1, versos 33 y 34. Pero cuando Juan vio al hombre, al varón que él estaba esperando, lo conoció y lo identificó. Pero cuando más adelante Juan el Bautista estaba en la cárcel, le mandó a preguntar a Jesús si él era el que tenía que venir o si debían esperar a otros, según Lucas capítulo 7, versos 18 al 23. Y Jesús aprovecha esto y Jesús se le revela a Juan como el Jehová, quien prometió venir personalmente en Isaías capítulo 35 y quien habló con él en Lucas capítulo 3 verso 2. Ahora vamos a leer la Biblia como la lee el pastor Braulio de la Torre. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La pregunta frente a estos versículos es la siguiente: ¿quién es el que habla en los anteriores versos? ¿Jehová el Padre o Jehová el Hijo? Vamos a probar que sea Jehová el Hijo que es el que habla. Leamos. En aquel día, dice Jehová, defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová. Aquí nos encontramos con un problema, porque para la Trinidad el ángel de Jehová es Jehová el Hijo.
Y aquí aparece que el que viene hablando habla del ángel de Jehová como otra persona distinta a él, porque habla del ángel de Jehová en tercera persona, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo. Así que usted observe que hay un yo hablando, pero habla del ángel de Jehová en tercera persona como si fuese otro. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Leer la Biblia como la lee el pastor Braulio de la Torre nos trae un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque si Jehová el Hijo es el que viene hablando, entonces Jehová el Hijo no puede ser el ángel de Jehová. Ahora vamos a intentar leer otra vez esos versículos como si el que viene hablando es el Padre. En aquel día, dice Jehová, defenderé al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová. Bueno, aquí sí podríamos pensar como piensan los trinitarios, que viene hablando Jehová el Padre y habla aquí de Jehová el Hijo como el ángel de Jehová, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo, o sea el Padre, procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, si es el Padre quien viene hablando, entonces cuando el Padre habla del ángel de Jehová, está hablando de la persona del Hijo. Pero el Padre sigue hablando y él está diciendo que lo mirarán a él a quien traspasaron. Así que tendríamos que pensar que es la persona del Padre que se manifestó en carne. Alguien que por favor ayude a la Trinidad. Ahora vamos a leer otros versículos de la manera como los leería el pastor Braulio de la Torre. Malaquías capítulo 3, verso 1. He aquí yo. Aquí hay un yo que habla. Ahora, ¿será la persona del Padre? ¿O la persona del Hijo? ¿O la persona del Espíritu Santo? He aquí yo envío mi mensajero, o sea, a Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. Quiere decir que ese que está hablando es el que va a venir después de que Juan el Bautista le prepare el camino. Aquí vemos que para la Trinidad, entonces el que habla sería la segunda persona, porque dice que Juan el Bautista va a prepararle el camino delante de él. Y sigue diciendo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Pero aquí hay un problema. Aquí hay un Señor que no es la persona quien viene hablando, porque el que viene hablando habla de este Señor en tercera persona. Y si nosotros leemos este versículo, ¿verdad?, como lo leería el pastor Braulio, de pronto este Señor será el Espíritu Santo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto
Pero aquí hay otro problema, porque el ángel del pacto es el mismo ángel de Jehová, quien para la Trinidad es la segunda persona. Pero este que habla del ángel del pacto como otra persona distinta, porque habla del ángel del pacto en tercera persona. Entonces el que habla no es la persona del Hijo, sino la persona del Padre. Pero si es la persona del Padre, entonces Juan el Bautista le prepararía el camino a la persona del Padre cuando el Padre se manifestara en carne. Pero si es el Padre, entonces Jesús es el Padre, siendo que Juan el Bautista a la final le preparó el camino a Jesús. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Será el Padre que viene hablando, ya que habla en tercera persona de uno que vendrá. Versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio. Pero ¿cómo es que vendré en el versículo 5 si él dijo en el versículo 2 que vendrá en tercera persona? ¿Qué problema? Más bien, no sería fácil entender que hay una sola persona llamado Jehová y que muchísimas veces habla de sí mismo en tercera persona, y que esto es un hebraísmo que encontramos en el texto hebreo. Presentaré un ejemplo. En el Salmo capítulo 2, verso 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Aquí vemos que alguien está hablando y habla del Padre en tercera persona y también habla del Hijo en tercera persona. Y la pregunta es: ¿quién es el que habla del Padre y del Hijo en tercera persona? Para esto vamos a leer Hechos capítulo 4, versos 23 al 27. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Este Dios es la persona del Padre, y más adelante lo veremos con claridad. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Aquí vemos que el que habló en el Salmo 2 es la persona del Padre, pero el Padre habló de sí mismo en el Salmo 2 en tercera persona, como si fuese otra persona distinta a él. Pero esto es desconocido para el pastor Braulio de la Torre. Pero sigamos leyendo para que veamos que es la persona del Padre quien habló en el Salmo 2 de sí mismo en tercera persona. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel,
vemos que el Padre habló del Hijo de forma profética y de sí mismo en tercera persona.